¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien hallado, agradecido de poder un día más compartir este tiempo con alguna enseñanza, ¿no? Y en este día especial, porque aunque en algún momento esta tertulia la vean, o sea, la visión en otra época del año, pero estamos hoy comenzando la semana de la Navidad, ¿no? Entonces, la Navidad es Jesucristo. Y sin Jesucristo es una fiesta. Anoche mi esposa me decía, estábamos hablando de que la gente no se acuerda de Jesucristo, entonces, ¿qué festeja? Y yo le decía, me surgió, es que la gente, cualquier motivo es bueno para la fiesta. Pero la verdad es que la Navidad es Jesucristo, no es ni el arbolito de Navidad, ni Papá Noel, ni las reuniones de la familia, ni la fiesta, ni nada por el estilo. Entonces, hoy, para que nos demos cuenta que verdaderamente la Navidad es Jesucristo, vamos a hablar acerca de las profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de Jesucristo y que solamente pudieron haberse cumplido en Jesucristo. En ninguno otro se pudieron haber cumplido. Y estás hablando de profecías que siglos antes del nacimiento de Cristo. No hablamos de un mes, un año. No, siglos y hasta milenios. Siglos y milenios antes del nacimiento de Jesús. Recordemos que el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Hasta el Mateo, o mejor dicho, el primero de los evangelios en escribirse fue el de Marcos, ¿no? Aunque el de Mateo figure primero en el orden. Pero cronológicamente, desde lo que se llama el periodo de silencio o el periodo intertestamentario, fueron solamente ahí 400 años. 400 años, 4 siglos. 4 siglos. Entonces, y muchas de las profecías, como vamos a ver, datan de Génesis, desde el mismo inicio. Desde el comienzo del mundo, de la primera pareja. Exacto, desde ahí ya estaban hablándose de profecías que después, cuando leemos la historia en el Nuevo Testamento, decimos, esta es la profecía y aquí se ha cumplido. Este va a ser un poco el eje, ¿no? Porque hay que decir que desde que Jesucristo, Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo, comenzó a predicar, más de 350 pasajes del Antiguo Testamento han sido citados como anticipaciones proféticas de su vida. Y de su vida y de su muerte, ¿no? La muerte y la resurrección. De hecho, en el primer siglo, ya con la iglesia, no con Jesucristo, sino la iglesia, en una de sus primeras predicaciones, la de Pedro, 3.000 personas se convirtieron al Señor porque encontraron, recordemos que Jesucristo dice, a lo suyo vino primero a los judíos y primero se predicaba a los judíos, que ellos estaban expectantes de la llegada del Mesías. Cristo y Mesías es la misma palabra, que significa el ungido, el enviado por Dios. Entonces ellos lo estaban esperando. Y ellos estaban analizando las profecías. Y en el análisis de 2 salmos, el Salmo 16 y el Salmo 110, cuando Pedro habló sobre eso, 3.000 personas aceptaron a Jesucristo porque reconocieron que Jesucristo era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Claro, ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían la historia de Israel, conocían lo que Dios se había revelado. Y se vieron identificados en esa palabra y se dieron cuenta de que se cumplió en esos días. Exacto. Entonces, vamos primero con la primera venida de Jesucristo, ¿no? No vamos a hablar de eventos que han de acontecer, sino que ya se han cumplido. En cuanto a la primera venida, el hecho de que nació de un nacimiento de una mujer. Las profecías, comencemos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Está hablando de la guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que vencería las tinieblas.
La serpiente es símbolo de las tinieblas. De hecho, en la Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua. La serpiente antigua está hablando precisamente de Satanás, de esta serpiente, que fue la que engañó a Adán y a Eva. Y esa serpiente precisamente es la que iba a ser herida de muerte en la cabeza, que es lo que sucedió con la muerte y resurrección de Jesucristo. El cumplimiento, Mateo 1:20. Mientras él pensaba en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. La simiente de la mujer. Simiente de la mujer. Entonces, la simiente de la mujer, que en verdad también era la simiente de Dios, porque Dios la había engendrado, no fue algo normal con José. Fue el Espíritu Santo que la cubrió. Exacto. Vamos a Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Más claro imposible aquí. Amén. Aquí lo aclaró el apóstol Pablo. Vino la plenitud, el tiempo de la plenitud, y Dios envió a su Hijo nacido de mujer, la simiente de la mujer. Entonces vemos que el Nuevo Testamento lo que hace es mostrar el cumplimiento de lo que ya Dios había dicho que iba a ser. ¿Cómo iba a ser? Miles de años. Miles de años, porque estamos hablando del mismo momento de la creación. Estamos hablando de aproximadamente más de 3.000 años antes. 3.000 años antes. Ahora, 1 Juan 3:8, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí, digamos, el versículo de Gálatas nos habla muy específicamente nacido de mujer. El versículo que hemos leído de Mateo habla de que es nacido de mujer y que venía precisamente a lo que venía, ¿no? Que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Juan habla del cometido por cual vino. Vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Que es lo que decía, te herirá, tú le morderás el calcañar y él te aplastará la cabeza. Te herirá en la cabeza. Entonces, esta es la obra que Jesucristo vino a hacer, a deshacer las obras del diablo. Del diablo. Qué interesante, ¿no? Es que aquellos que sin conocer la Biblia dicen que es un libro antiguo, pasado, de moda, no tienen ni idea. Y sin embargo se sorprenden porque un tal Nostradamus, otro, profetiza no sé qué, que la mayoría de las veces no tiene nada que ver ni se cumple, pero la palabra de Dios, ella misma, se manifiesta como la verdad. Exacto, ella misma manifiesta y va manifestando el cumplimiento. Lo que pasa es que, a todos les gusta saber, hay avidez para saber sobre el futuro. De hecho, cuando vemos todas las civilizaciones antiguas, tenían sus visionarios, sus videntes, tenían sus oráculos, recordemos el famoso oráculo de Delfos, pero todos querían saber, consultar a los dioses y saber el futuro, cómo les iba a ir en la guerra, en el dinero, en todo el mundo. Hoy en día es más moderno, consultan el horóscopo o consultan a los videntes o el tarot. Exacto, pero resulta que todo eso lo único que hacen es consultar a espíritus diabólicos. A demonios. Exacto. Y ahora la Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras porque ella es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. En vez de buscar que las tinieblas nos traigan luz, ¿por qué no vamos a buscar a la fuente de luz? La Biblia dice, lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera mi camino. Porque el sentido de la profecía, ¿cuál es realmente, Carlos? Que Dios muestre lo que va a hacer, lo que va a suceder, y cuando ya se cumplió, nadie pueda decir, nadie me avisó.
Yo no sabía de esto. Estaba escrito. Estaba escrito. Entonces, el hecho de que Jesucristo nació de una mujer, muchos dicen, pero ¿cómo Dios puede nacer de una mujer? Bien, es algo que fue profetizado unos 700 años del nacimiento de Jesucristo. Isaías 7:14, por favor. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue unos 700 años antes. El profeta Isaías fue, a mí me encanta el profeta Isaías porque trajo, a través de sus labios, el Señor trajo de las profecías más hermosas acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Y profundas. Y profundas, sí. Pero cuando tú lees Isaías 6, te das cuenta que es un hombre tan común, de tal manera que cuando tuvo un encuentro con el Señor, dijo, Isaías 6 dijo, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué significaba? Él se daba cuenta que era un hombre perverso con su lengua, maltratador, hiriente, no sé cuántas cosas, y que él vivía en medio de esa perversidad. Sin embargo, Dios dice que envió un ángel con unas tenazas, tomó un carbón encendido del altar de Dios y tocó su boca y dijo, he aquí es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y de las bocas, es de esa boca, porque nosotros estas profecías las leemos, pero estas profecías fueron habladas y alguien las escribió. Entonces de esa boca santificada salieron las más hermosas y preciosas profecías acerca de Jesucristo. Y además lo que hemos leído, que tú me has pedido, es impresionante lo que dice. Y dice, una virgen concebirá. O sea, una mujer virgen concebirá. Eso no, naturalmente, biológicamente no es posible. Exacto. De hecho, hay mucha gente que por esa cuestión biológica, científica, dice, esto es imposible. Pero claro, pero por otro lado, muchos de los que dicen, no, científicamente esto no es posible, resulta que le pegan una patada a la ciencia para creer autopercepciones que son científicas también, ¿no? Sí. Qué increíble, qué paradójico. Es una locura a veces el hombre. Cuando no quiere ver la luz, exacto, se enreda en 40 tinieblas. Exacto. Ahora, lo dice, una virgen concebirá. Y aquí volvemos a Mateo 1:20, que dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, claro, la locura de una virgen concebirá. ¿Cómo puede una virgen concebir si no ha tenido relaciones sexuales? Ella misma lo dice cuando es visitada por el ángel. ¿Cómo va a ser yo si no conozco varón? Sin embargo, aquí vemos que fue el Espíritu Santo el que hizo la obra milagrosa, de manera que esta mujer quedó embarazada de una manera milagrosa. Ahora, el cumplimiento. Vamos al cumplimiento, porque lo que estamos haciendo es, leemos la profecía, pero nos vamos al cumplimiento. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. En la Biblia, cuando dice que no la conoció, significa no tuvo intimidad. Y en este caso, que José no tuvo intimidad con María hasta después del nacimiento de Jesucristo. Por eso también esto es para... muchos dicen, no, María, hacen un misticismo con que María nunca... ¿Cómo que María nunca? Después Jesucristo tuvo otros hermanos. Sí. Y esos hermanos fueron concebidos de forma natural entre José y María. Y acá dice que José no la concibió hasta después. No la conoció. Exacto. No la conoció, exacto, hasta después que Jesús haya nacido. Que tampoco tiene nada de malo, eran marido y mujer. Un matrimonio. Un matrimonio. Lo único que, el único hecho era que había sido escogida para traer al Mesías al mundo, en su vientre.
Por eso tenía que concebir por el Espíritu Santo. Pero después de eso, María concibió otras veces de José, porque hay en Marcos cuenta en un momento que Jesucristo estaba ministrando a la gente, estaba con la gente, y de repente se le acerca uno y le dice: aquí están tu madre y tus hermanos. Tus hermanos. Y Jesucristo dijo: ¿Quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, da a entender que estaba María con los otros hijos que tenía, estaban ahí esperando para acercarse a Jesucristo. De hecho, la epístola de Santiago era hermano carnal de Jesús. Santiago. Santiago, exacto. Que está en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Mateo 1:25. Sigue, por favor, porque hemos visto nada más que el primer versículo. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto está en Lucas, capítulo 1, 25-35, pero fíjate, Lucas tuvo que escribir. Lucas era científico, está bien, era un científico de la época, con un conocimiento quizás más limitado a lo que tenemos ahora, sí, pero era médico. Entonces, imagínate para Lucas tener que escribir como médico que una mujer que no había conocido varón, que significa que no había tenido una relación íntima con un varón, esté embarazada. ¿Quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Exacto, pero es una de las cosas que tiene que ver con la fe. Ahora, vamos al otro punto. Nació en Belén de Judea. Porque, fíjate, ellos vivían en Nazaret, pero Jesucristo nació en Belén. En Miqueas 5:2, lee, por favor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque recordemos que Dios es eterno. Amén. Y si Dios es eterno, Jesucristo es eterno también, porque Jesucristo es Dios. Es Dios. Ahora, el cumplimiento de esta profecía, Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde nació? En Belén de Judea. Ellos vivían en Nazaret, pero hubo un decreto imperial por lo cual, para poder censarlos, tenían que cada uno ir al lugar. No es como ahora, donde uno se empadrona, y donde se empadrona ahí lo censan, ¿no? Antiguamente, cada uno tenía que ir a la casa de su familia donde estaba empadronada, o significa donde estaba registrada, y que cuando alguien quería hacer un censo, cada uno tenía que volver a la casa de su familia para ser censado donde ellos estaban empadronados. Volver a su origen, a su Volver lugar a de su origen, exacto. Por eso, dice, cuando quisieron cuestionar a Jesucristo y dijeron, pero de Nazaret puede salir algo bueno, de Nazaret,
Si no hay ninguna profecía que hable de Nazaret, precisamente porque Jesucristo no nació en Nazaret, nació en Belén. En Belén. Por eso a veces es importante escudriñar, sobre todo aquellos que cuestionan, escudriñar las Escrituras. Pero qué casualidad, ¿no? Que cuando María se queda embarazada por obra del Espíritu Santo, va a dar a luz y sale el decreto. Exacto. Qué casualidad, ¿no? Simplemente es Dios acomodando y diciendo, esto es lo que yo dije y esto es lo que va a suceder. Dios es el Dios de la historia. Exacto. Ahora, el tiempo, el momento de la historia en que iban a ser. Génesis 49:10. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silot, y le obedecerán los pueblos. Ahora, el cetro, el cual es el símbolo del gobierno, de la autoridad que gobierna, fue quitado en esos tiempos cuando Judea, los judíos en el sur, pagaban sus primeros impuestos a Roma. En ese tiempo, en Belén de Judea, Jesús nació y Silo llegó. O sea, Jesucristo llegó al mundo cuando ellos no tenían el cetro, el poder. El gobierno era Roma. Era Roma. Entonces, aquí tenemos una parte del cumplimiento. Ahora, vamos a Daniel 9, 24, 27. Cuando habla de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Ahora, hay que hacer una pequeña aclaración. La palabra semana, en el hebreo antiguo, significa 7. Semana significa 7. 7. Exacto. O mejor dicho, la palabra semana viene de 7, ¿no? Y se interpreta como periodo de 7 años de duración. Y esto está en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, cuando dice que fue escrito antes que Daniel, Ezequiel escribió antes que Daniel, que una semana simboliza 7 años. Así que el profeta afirma que en 7 semanas y 62 semanas o 483 años, el Mesías haría la redención del pecado y sus obras. Estaba hablando de que iba a aparecer 483 años después de esta profecía. Eso es lo que dice. Ahora vamos al cumplimiento, que eso está en Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Ahora, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que todo el mundo tenía que ser empadronado. ¿Y por qué lo ponemos ahora? Para que marquemos el tiempo en que verdaderamente se iba a cumplir el tiempo de que venía el Mesías. En Marcos capítulo 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando dice el tiempo se ha cumplido, precisamente ¿de qué tiempo? El tiempo de la profecía. El tiempo de la profecía, exacto. El tiempo se ha cumplido. Entonces, vamos a Lucas 2, del 25 al 32. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso.
Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu entró en el templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, ahí estaba hablando de que ese era el tiempo adecuado. Nosotros tenemos la palabra tiempo que la usamos para varias cosas, pero en aquella época, en el griego antiguo, había dos palabras para tiempo, y Lucas fue escrito en griego. La palabra cronos, que es de ahí donde viene cronómetro, cronografía, o sea, Cronos era el dios del tiempo, que era el tiempo medible. El tiempo medible, como nosotros utilizamos día, hora, minuto, segundo, semana, mes. Ese es el tiempo medible. Ahora estaba la otra palabra, que es kairos, que no tiene que ver con el cronos. Nosotros vivimos en el cronos y muchas veces nos desesperamos en el cronos porque al estar en este cuerpo estamos limitados a tiempo y espacio. Entonces nuestro cuerpo se va degradando, aparecen las canas, aparecen los dolores en los huesos, aparece todo lo que tiene que ver con la edad, ¿no? Entonces eso nos desespera por el cronos. Pero Dios vive en el kairos. Como Él es eterno, Él no tiene problema de cronos. No, Dios no tiene reloj. Exacto. Los relojes son para nosotros, pero el kairos es el tiempo adecuado, el momento oportuno de Dios. Entonces, cuando Jesucristo vino en el momento oportuno, adecuado, que Dios consideró que tenía que venir. Porque Dios cuida al detalle cada cosa, ¿no? Exacto. Vamos al cumplimiento. Mateo 2:1. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Exacto. Entonces, nosotros ahora recordemos que tenemos unas posibilidades de comunicación y de enterarnos de las cosas. De repente, cuando tú tienes tu familia lejos, a pesar de la distancia, antes, hasta hace 40, 50 años, la mayoría de las comunicaciones eran epistolares. Entonces, cuando nacía, y recordemos, aquí en España, que hubo tantos emigrantes, entre otros sitios, hacia América, cuando no era tan común y tan fácil una comunicación telefónica, cuando moría alguien o cuando nacía alguien del otro lado del Atlántico, lo que había que era enterarse o por telegrama o por carta. Y generalmente te enterabas por carta muchos días después. Cuando ya todo había pasado. Cuando todo ya había pasado. Pero aquí, fíjate que aquí los magos, los reyes de Oriente, que se dicen magos, pero en sí no eran magos. Eso para otro Eso día. es otro tema Otro para día. entrar. No eran Harry Potter, vamos a dejarlo ahí. Se enteraron por una señal que vieron en el cielo de una estrella que anunciaba la llegada de un gran rey. Entonces, esa estrella que anunciaba la llegada del Mesías, de Jesucristo. Y estos hombres llegaron y adoraron a Jesucristo porque siguieron la estrella, pero ellos no estaban enterados en forma natural, se enteraron en forma espiritual. Y llegaron a donde estaba Jesucristo, y es muy probable que hayan llegado varias semanas después. Seguramente. Porque cuando empezó a brillar la estrella,
ellos estaban en Oriente. No había aviones, no había trenes, había que preparar una caravana y montar una caravana y salir. Y no sé cuántas semanas les llevaría el viaje hasta que llegaron. Y además, llegaron, pero lo primero que fueron fue al palacio de Herodes, pensando que iban a encontrar allí Exacto. al Mesías. Y ahí no se había profetizado nada, que Jesús no iba a nacer en el palacio de Herodes. Tuvieron que rectificar ellos para cumplir la profecía que Dios había dado del nacimiento de Jesús en Belén. En Belén. Porque Dios, hay un versículo que dice, Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces, esto es para que nos acostumbremos que todo lo que va a acontecer, no hay nada nuevo bajo el sol, ya Dios lo dijo todo. Y si tú quieres saber lo que va a acontecer en el futuro, prepárate, porque así como Dios predijo y cumplió lo que estaba escrito acerca del Mesías, así Él predijo lo que va a acontecer y se va a cumplir, no conforme a Nostradamus, ni conforme a lo que interprete Pepito Pérez. Exacto. Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque es la palabra profética más segura. Ahora, fíjate, estábamos hablando de los reyes que vienen de Oriente, ¿no? El Salmo 72:10, si lo lees, por favor, porque fíjate cómo nos habla, ya profetizaba acerca de esto. Lee, por favor. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. O sea, aquí estaba profetizando que vendrían reyes de otras partes del mundo. Nosotros estamos acostumbrados por una tradición de que son Melchor, Gaspar y Baltasar, pero la Biblia no dice ni que eran tres, ni que eran magos, ni cómo eran, ni nada por el estilo. Y que si no había dos blanquitos sino negro. Nada, absolutamente nada. Cuando vamos a Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hasta ahí vemos que ellos habían visto la estrella y vinieron a adorarle. Ahora, sigue, por favor. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Precisamente ocurrió lo que había dicho el Salmo 72:10 que habíamos visto. Ahora vamos a algo que aquí hay galas de inocente y la inocencia, pero vamos a ver de dónde viene. De una historia fuerte. De una historia muy fuerte. Vamos a Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por sus hijos, porque perecieron. Estaba hablando de un gran dolor y un gran llanto por una matanza. Ahora, ¿cuándo se cumplió? Mateo 16:18. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías diciendo, voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Entonces, ahí vemos otro cumplimiento profético en relación, no directamente con Jesucristo, pero en relación al nacimiento de Jesús, ¿no? Porque Herodes, como todo rey, en la antigüedad los reyes eran tan celosos de ellos y su descendencia que hay algunos que hasta mataban a
la posible rama, las ramificaciones que había de posibles herencias para que nadie quita a su hijo de la herencia. Y hay algunos que mataban a sus hijos para que estos no los matasen a ellos. Había algo terrible de unas venganzas cainitas por poder. Entonces, nosotros esto lo vemos algo, ¿cómo puede ser que suceda? Es que sucedían antes así. Sí, y no hace tanto tiempo, ¿eh? Y no hace tanto tiempo. Hay historias oscuras. Exacto. Ahora, Jesucristo tenía que nacer de la simiente de Abraham. No podía nacer. Por eso hay mucha gente que dice, pero gente buena, sí, gente buena es una cosa, pero Dios hecho hombre, solamente Jesucristo. Y solamente podía venir de la simiente de Abraham. Esto lo dice en Génesis 12, 2, 3. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí. Ahora, el cumplimiento. Vamos al cumplimiento de estas profecías. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es lo importante. El linaje de la descendencia de Abraham iba a ser el linaje de bendición de toda la familia de la tierra. Y aquí en Mateo 1:1 habla de que Jesucristo era hijo de David e hijo de Abraham. Ahí tenía, dentro de todo su linaje, tenía los dos grandes referentes, de los cuales después se sabía que iban a ser el Mesías. Era de descendiente de Abraham, y dentro de todos los descendientes de Abraham, la línea era la que venía a través de David. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Eso es lo que hablábamos. O sea, Abraham tuvo a su hijo Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno tenía a su vez varios hijos. O sea que se hizo un tronco con ramas y cada rama más ramas y así más ramas. Pero resulta que los hitos que marcaban por dónde tenía que haber la descendencia, uno era Abraham y el otro era David. Y cuando Jesucristo nació más allá en otra rama, en esa rama tenía esos dos hitos que marcaban que por ahí venía la descendencia de la cual hablaba el Señor proféticamente. Hebreos 2:16, por favor. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sí, y en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Precisamente. En Jesucristo accedemos a las promesas. Las promesas hechas por Dios a través de Abraham eran para el pueblo de Israel. Pero nosotros, por medio de Jesucristo, somos injertados y accedemos también a esas promesas. Por eso llega a ser, como decían en Génesis, bendita todas las naciones de la tierra. Porque si no, ¿cómo sería? Si Dios llamó a Abraham y a la descendencia de Abraham, al pueblo judío. Pero por medio de Jesucristo, todos los que son judíos, somos injertados en las promesas. Por eso hay mucha gente que por desconocimiento de la palabra de Dios, por no meterse, tú no vas a crecer nunca más allá de la palabra. Tú no vas a desarrollar tu relación con Dios nunca más, más allá de lo cual sea tu relación con la palabra.
porque la ignorancia humana de las verdades de Dios nos impiden conocer a aquel con quien nos queremos, por un lado, relacionar y por otro lado, servir. Por eso es importante. Ahora, vamos a que es hijo de Isaac. También en la Biblia habla de el Mesías que va a ser hijo de Isaac y vamos a ver cómo se cumple. Génesis 21:12. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca mal lo referente al muchacho ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. No vamos a entrar en los por qué, pero en Ismael es el hijo de la promesa. Y la descendencia tenía que ser a través de Isaac. De Isaac. En Isaac es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Exacto. Ahora, vamos al cumplimiento. Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Bien, ya el primer punto que nos muestra que la descendencia de Jesucristo viene a través de Isaac. Ahora vamos a Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Aquí vuelve a hablar de que a través de Isaac es el cumplimiento de la promesa. Entonces habíamos hablado los hitos que nos marcaban el camino. Por un lado teníamos a Abraham y a David, pero en el medio, para que no nos desviemos, tenemos otro hito, que es Isaac. Pero ahora vamos a otro hito, que es Jacob. Porque la profecía de Números 24, 17 lo dice así. Yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Una estrella saldrá de Jacob. La estrella que vieron los magos de Oriente, los reyes de Oriente. Se levantará en cetro, en autoridad de Israel. Porque cetro habla de reinado, de rey. Exacto. El rey de los judíos. Entonces, vamos al cumplimiento, porque hay varias profecías acerca de esto, pero vamos directamente al cumplimiento. Lucas 1:23, ¿será? Sí, pero yo quería irme a Mateo 1:2, porque quiero adelantar un poquito. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Esta línea genealógica, nosotros no la estamos leyendo toda, pero es la línea genealógica que lleva hasta Jesucristo. Entonces, habla de Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí a través de Judá. Ahora, vamos a... Esto lo que nos está mostrando es que la Biblia nos muestra sí o sí. Vuelvo a lo de cuando no nos dedicamos a leer la Biblia, a estudiarla. Nos encontramos con que vemos como las cosas desconectadas, pero las cosas no están desconectadas en la Biblia. La Biblia lleva una línea de pensamiento, desde Génesis a Apocalipsis. Y aquí nos muestra que las profecías acerca de Jesucristo llevan una línea de pensamiento, desde Abraham, Isaac y Jacob. Y sigue, ¿no? Porque ahora viene el gran título, Hijo de Dios. Gloria a Dios. Salmo 2:7. Yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Bien, vamos al cumplimiento, porque como estamos apurados de tiempo... es que el tema es profundo, es largo. Mateo 3:17.
He aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí vemos, ya en el Antiguo Testamento vimos que hablaba, mi hijo eres tú, yo te engendré. Dios, ¿a quién engendró? Ni a ti ni a mí nos engendró. Nos creó solo uno. Al unigénito. Y aquí tenemos, este es mi Hijo amado, Jesucristo. Vamos a Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue ahí cuando Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí vuelve a hablar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, unigénito. Unigénito. Vamos a Marcos 9, 7, 8. Vino una nube haciéndoles sombra y desde la nube una voz decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de inmediato, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Fue cuando se transfiguró el Señor delante de tres de sus discípulos, y ahí apareció Moisés y Elías. Entonces querían hacer una enramada y el Señor le dijo, nada enramada, a él oíd, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí otra vez Dios mismo da testimonio de Jesucristo como su Hijo amado. Recordemos la profecía de Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te engendré. Lucas 9:35. Este es mi Hijo, el escogido, a él oíd. Vuelve a repetir lo de Marcos, que habíamos leído, pero esta vez Lucas. Vamos a Juan 1:34. Le dijeron todos, ¿entonces eres tu Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que yo soy. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, vamos a Natanael. Natanael no era un discípulo directo de Jesucristo, sino de hecho Natanael era alguien que se encontró con Jesucristo y terminó reconociéndolo. Juan 1:49. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira, qué interesante, ¿no? Qué reconocimiento. Qué reconocimiento. Y no era uno que había estado, porque Jesucristo había llamado a sus discípulos y se estaba manifestando y les estaba enseñando quién era a sus discípulos. Pero Natanael no estaba dentro de sus discípulos. De hecho, Natanael le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Acaso se tiene que meter en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Y Jesucristo le dijo, ¿y tú eres maestro de Israel y no conoces esto? Natanael, de hecho, ¿no fue acaso invitado a conocer a Jesús? Claro. No estaba en el círculo cercano. Exacto. Y vamos a terminar con Hechos, capítulo 13, versículos 30 a 33. Pero Dios le levantó de entre los muertos y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de que Jesucristo nació para el cumplimiento de las promesas, que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació para el cumplimiento de las promesas. Entonces, todo esto que hemos visto en estos 40 y pico, 50 minutos, es para que verdaderamente nos centremos en la Navidad. Porque ahora todo el mundo está centrado, bueno, si vamos de viaje, si viene la familia, si nos reunimos, qué vamos a comer, qué aportamos, estamos centrados en tantos temas secundarios. Y no digo que esté mal, pero digo, estamos centrándonos en todo lo que hemos visto. Que si bien la época
donde nació Jesucristo no es esta, pero supuestamente lo que vamos a hacer es recordar el nacimiento de Jesucristo. Celebramos una persona. Exacto. No una fecha. ¿Y estamos centrándonos en eso o estamos centrándonos en todas cuestiones secundarias sin prestar atención a lo importante, a lo vital? Que es lo que verdaderamente, lo que queríamos traer hoy es que reflexionemos acerca de, como dice, paraos en vuestros caminos y reflexionad. Y preguntad por las sendas antiguas. Y la senda antigua sería volver a festejar a Jesucristo, a reconocer quién es Jesucristo, por qué ha venido Jesucristo, cuál era el motivo, y poder verdaderamente, la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esto acerca del pueblo de Israel. No sea cosa que nos pase a nosotros también hoy en día. Que perezcamos, que nos falte la vida espiritual, la vida gozosa, verdaderamente por no conocer a Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién era? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Qué representa para mí? Amigos oyentes, lo importante de estos días es la persona, no es la fecha, no es nada. En las noticias, una de las primeras cosas que van a descubrir en estos días es que ha subido el marisco, ha subido el cordero, ha subido esto, ha subido el otro. ¿Por qué no se paran un poquito y buscan lo que la palabra de Dios dice? Buscad gratuitamente del agua de la vida y del pan de vida para tener vida eterna y salvación. Ese pan, ese agua es Jesucristo, profetizado, anunciado y recibido hace 2000 años. La historia asevera que Jesucristo nació. Dios lo reveló a través de la Biblia. Y ahora usted y yo tenemos que reconocer que Jesús nació para darle vida a usted, a mí, en abundancia. Deseamos que Dios les bendiga y deseamos sobre todo que mire más allá del ruido, de las canciones, de las fiestas y de las luces y descubra aquel que siendo Dios se hizo hombre porque vino a buscar y a salvar lo que usted y yo habíamos perdido. Dios les bendiga.